En este video te vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, sobre el tema de ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Bueno, para esto te lo vamos a presentar Pablo Guzmán, Ceci Galicia y Jacqueline Urrutia. Empecemos. ¿Qué es el ciclo celular? Vamos a entender qué es el ciclo celular. Nosotros sabemos que todo cumple un ciclo de vida, desde los animales hasta nosotros como personas. Nuestro ciclo de vida viene siendo lo que es el nacimiento, el crecimiento, postularnos, reproducirnos y morir, al igual que las plantas también nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Pues la célula también cumple una función, un ciclo de vida parecido. La célula tiene un ciclo bastante interesante. Este se divide en dos etapas, que es una etapa de desarrollo celular y una etapa de división celular, que viene siendo prácticamente lo que es un desarrollo de vida y la reproducción, que concluye con dos células idénticas. La célula, su ciclo de vida entonces se centra en dos procesos. Uno de ellos se llama interfase y el otro se llama división. En la división tenemos dos subetapas que se llaman cariocinesis y citocinesis. Estas las veremos más adelante. Como podemos recordar entonces, el ciclo celular lo vamos a dividir así: en interfase y la mitosis o división celular, que esa depende mucho del tipo de célula, si es mitosis o meiosis. Entonces es interfase y división. Recordando el ciclo de vida, entonces, como aquí en la gráfica tenemos esta etapa de aquí, que es la interfase, y esta etapa de aquí, que es la división. La interfase vamos a ver más adelante las tres etapas que tiene, que en estas etapas es el mayor tiempo de vida de la célula. Es en la etapa que más tiempo pasa la célula, porque es la etapa donde ella desarrolla su función. Bueno, la interfase. La interfase entonces se divide en tres: la etapa G1, etapa S y etapa G2. En las etapas de la interfase, las etapas G prácticamente vienen siendo lo que es la función de la célula. En la etapa G1, en esta tenemos lo que la célula viene a cumplir lo que es su función, según el tipo de célula que sea. Prácticamente es toda la vida. La etapa de la interfase es toda la vida del ciclo celular, o la mayor parte de vida del ciclo de la célula. En la etapa G1 tenemos que la célula crece y funciona normalmente. Durante este tiempo se produce una gran cantidad de síntesis de proteína y la célula crece casi el doble de su tamaño original. Se producen más orgánulos y aumenta el volumen del citoplasma. Prácticamente la célula cumple su función, se alimenta y se está preparando para como su crecimiento. Ya si la célula no entra en esta etapa, entra una etapa que se llama fase G sub 0, que la veremos más adelante. La etapa S es tal vez la etapa más importante de la interfase para que se produzca la división celular. En esta etapa es la etapa de síntesis. La célula en esta etapa viene y sintetiza lo que es el ADN, y el número de cromosomas se duplica, o la cromatina se duplica. Y esto es lo que da la ocasión para que se produzca después la división en dos células con la misma cantidad de cromosomas y la misma información genética.
Después de esto viene la etapa G2, que en esta la célula otra vez vuelve a sus funciones normales, reanuda el crecimiento y se prepara para la división. En esta también la mitocondria se divide y la célula continúa creciendo hasta que comienza la mitosis. Esta es la etapa final de la interfase. Al igual que la mitocondria en las células eucariotas, en las células procariotas los cloroplastos son los que se dividen. Pero, ¿qué es la etapa G sub 0? Esta etapa también la llamamos etapa de quiescencia o etapa de especialización. ¿Por qué? Como sabemos, la célula cumple un ciclo de vida, pero cuando la célula no sigue el ciclo, sino que se sale, ya no se divide, ya no entra a esa etapa de división, entra en esta etapa que se llama de quiescencia o especialización, que la célula prácticamente se sale porque va a cumplir una función vital de importancia en el organismo, o simplemente porque así lo desea, ya no se reproduce, ya no se duplica. En esta tenemos lo que son las neuronas, los miocitos, los eritrocitos, que podemos ver, por ejemplo, la neurona en el área cerebral, las células del epidermis, el miocito cardíaco. Este tipo de células son células estables y permanentes. Entremos pues a ver lo que es la división celular. La división celular comienza concluida la etapa de la interfase, es decir, que esta empieza después de que la célula ha cumplido su etapa de crecimiento, de función, entra en una etapa de división que viene siendo la equivalencia a la etapa de reproducción en el ser humano, en las plantas. En esta dice que el curso empieza en dos etapas, una que es la cariocinesis y la otra es la citocinesis. La cariocinesis consiste fundamentalmente en la división longitudinal de los cromosomas. Se produce una división del núcleo y del citoplasma. Entonces, en la división, en esta etapa lo que se busca es que se constituyan dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información. En esta tenemos lo que es las 4 subetapas, que son profase, metafase, anafase y telofase. Para que se nos haga más fácil podemos recordar la palabra PMAT, que son las siglas de esta en el orden: P de profase, M de metafase, A de anafase y T de telofase. PMAT. Después de esto tenemos lo que es la citocinesis, que esta viene siendo ya al final de la división celular, y la citocinesis en sí es la separación física del citoplasma en dos células hijas, como podemos ver en imagen, y es la separación ya física del citoplasma. Y en esta separación la podemos ver, ocurre de dos formas: de una forma centrípeta y de una forma centrífuga. La forma centrípeta es una fuerza de afuera hacia adentro, como ocurre en la célula animal, la célula eucariota, de forma anular. Prácticamente es un anillo de enzimas que va reduciendo la pared del citoplasma hasta que logra que ésta se divida. Y de forma centrífuga, que esta ocurre en la célula vegetal o en las células procariotas, en las que se llama mitosis, que producen las células vegetales, que esta se produce gracias al aparato de Golgi, que crea prácticamente una bolsa de aire dentro de la célula y produce su división de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es la mitosis?
La mitosis es una división ecuacional. ¿Pero por qué se llama ecuacional? Porque las células resultantes o las células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad de información. Como lo podemos ver acá, son células que tienen 46 cromosomas o 23 pares, y sus hijas van a tener igual 46 cromosomas y 23 pares, que vienen siendo igual a la célula que les dio el origen. No es que las células hijas vayan a tener la mitad de información de la célula madre, no, sino que vienen a tener la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad. Estas podemos ver lo que son las células somáticas y las células sexuales. Es decir, las células somáticas son esas células que componen el cuerpo del ser humano y se llaman células diploides. ¿Por qué? Porque son células que contienen 2 juegos completos de cromosomas. También tenemos lo que son las células sexuales, que estas son células haploides. ¿Por qué? Porque contienen, digamos, la mitad de lo que es una célula somática, un número de cromosomas que es el número presente en un gameto de un individuo. Es decir, las somáticas contienen 2N y las células sexuales contienen N, como lo es el espermatozoide y el ovocito secundario. La mitosis ocurre en células somáticas. La mitosis, que es lo que vamos a ver, y esta sucede en 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Empezamos viendo lo que es la profase. Para la profase vamos a identificar lo que es el núcleo, que es la parte central de esta etapa. Encontramos lo que es el jugo nuclear, la cromatina, el nucleolo y la membrana nuclear o envoltura nuclear. Prácticamente en esta etapa se produce la condensación de todo el material genético. La profase, entonces, las etapas o lo principal es la condensación del material genético que existe en forma de cromatina. Como podemos verlo en la imagen, es lo que lo podemos identificar o dibujar como una hebra dentro del núcleo y alrededor del nucleolo, que está dentro de todo el núcleo, dentro de la envoltura nuclear. Entonces estas hebras lo que contienen es material genético o material de ADN, que este está compuesto también con una enzima. Lo veremos más adelante. Entonces es una estructura altamente ordenada llamada cromosoma, y este es lo que va a formar la cromatina. Como podemos ver, tenemos lo que es el ADN, una hebra simple de ADN, una hebra de cromatina, que la cromatina ya viene siendo el ADN junto con las histonas, que es la enzima que hablábamos hace un momento. De tercero podemos ver como la cromatina está durante la interfase con un centrómero. Por último, tenemos lo que es la cuarta imagen, que es la cromatina condensada durante la profase, que en esta etapa ya se ha producido una duplicación de la cromatina, un aumento de cromatina,
y estas hebras empiezan a condensarse en dos cadenas de cromatina iguales y que se unen gracias a los centrómeros. Y por último tenemos lo que es un cromosoma, ya como tal, como lo conocemos, de forma de X, en donde tenemos el brazo Q, el brazo P. ¿Y qué es lo que se produce en esta etapa? La condensación de la cromatina en cromosomas. En esta etapa también tenemos lo que son los centriolos, que estos se desplazan hacia los polos de la célula. Los centriolos son los que forman el centrosoma, y estos están compuestos por microtúbulos, y estos microtúbulos forman los centriolos, que está compuesto por dos centriolos perpendiculares, como lo muestra la imagen, y esto está envuelto por enzimas, que las enzimas son las encargadas de darle movimientos a los microtúbulos, y estas permiten que los microtúbulos se alarguen o se contraigan, así como nuestros músculos se estiran y se contraen. Pues los centriolos son los que le dan movimiento a la célula gracias a los microtúbulos. Entonces, recordando, en esta etapa se condensa la cromatina formando lo que son los cromosomas. También los microtúbulos, o los centriolos mejor dicho, buscan los polos de la célula y son los que van a dar origen a la siguiente etapa. Tenemos también lo que es la prometafase, que en esta etapa se encuentra dentro de la profase, y en esta lo que se va a ocurrir es dos cosas: se desintegra la envoltura nuclear y se desintegra el nucleolo. Prácticamente, ¿por qué se desintegra el nucleolo? El nucleolo contiene lo que es información genética, y es la que se va a unir a las cromátidas para formar lo que son los cromosomas. Prácticamente conocemos lo que es el brazo Q y el brazo P del cromosoma. Hay una fracción de este que está formado por el nucleolo. Entonces este se desintegra porque, como las cromatinas se condensan para formar los cromosomas, el nucleolo también se desintegra para unirse a estos cromosomas. Entonces prácticamente queda destruida o anulada la envoltura nuclear. Los cromosomas formados quedan libres, si se puede decir así, dentro de la célula. Y esta es la etapa de la prometafase. Entramos entonces a lo que es la metafase, la segunda etapa dentro de la cariocinesis. En esta, los centriolos crean lo que se conoce como uso cromático o cromático. Los cromosomas crean una placa ecuatorial, o sea que los cromosomas vienen y se ubican en el ecuador de la célula. Y la cromatina alcanza la máxima condensación. Es decir, entonces, que la metafase prácticamente se centra en estos puntos, donde los centriolos crean lo que se conoce como el uso cromático. Los cromosomas crean esa placa ecuatorial, se alinean en el ecuador, y la cromatina alcanza su máxima condensación. ¿Por qué? Porque en la prometafase se desintegró lo que es el nucleolo, y al desintegrarse el nucleolo pasa a formar lo que es el cromosoma, y al formar el cromosoma se forma
al formarse el cromosoma, la cromatina se condensa, entonces alcanza la máxima condensación, y alcanzando la forma ya de cromosoma. Entonces tenemos dos tipos de división en lo que es la metafase. Tenemos lo que es la división astral, que como podemos ver en la imagen, parece un astro, como un sol, que se produce gracias a los centriolos, que estos se ubican en los polos y crean este tipo de división, una división astral. Y está la división anastral, que esta se crea en los casquetes polares, o gracias a los casquetes polares en las células procariotas, y se crea el uso anastral. Como podemos ver, no hay esa forma de sol, sino que es diferente. Entramos pues a ver lo que es la anafase. En esta etapa de la anafase se contrae el uso acromático. ¿Qué es el uso acromático? Son los microtúbulos que van y enganchan a los cromosomas. Las cromátidas hermanas son separadas totalmente, y las cromáticas son dirigidas hacia los polos opuestos. Es decir, en esta etapa se produce lo que es la división o la separación de los cromosomas. Pero, como podemos ver en la imagen, en la segunda imagen, no es que los cromosomas, como sabemos, se produce la forma de un cromosoma de forma de una X. No es que se van a separar, si se puede decir así, el brazo Q para un lado y el brazo P para el otro lado. No, sino que se divide de forma que un extremo del brazo Q unido con un extremo del brazo P va a agarrar para un polo, y el otro extremo unido con el otro brazo restante agarra para el otro polo. Es así como se obtiene la misma información en ambas células. Por último, llegamos a la etapa final dentro de la cariocinesis, que se llama la telofase. La telofase en sí se centra en que la envoltura nuclear se reorganiza, al igual que el nucleolo. Las cromátidas se descondensan, o los cromosomas se descondensan, y es así como concluye la cariocinesis. Como podemos ver en la etapa de la profase o la prometafase, en la que vimos que lo que es la envoltura nuclear se desintegra, al igual que el nucleolo. Pues en esta etapa ocurre todo lo contrario a la etapa de la profase y la prometafase. ¿Por qué? Porque en esta etapa se vuelve a reorganizar la envoltura nuclear, vuelve a aparecer el nucleolo. ¿Pero por qué aparece otra vez el nucleolo? Porque los cromosomas o la cromatina se vuelve a descondensar. Nos recordamos que el nucleolo forman los cromosomas, tiene material genético que forman los cromosomas, que los cromosomas están formados a su vez por cromatina. Entonces, al descondensarse la cromatina, liberan otra vez este material genético, que es el que forma el nucleolo. Entonces vuelve a aparecer el nucleolo, vuelve a aparecer la envoltura nuclear, y como hubo una duplicación anteriormente de lo que son los centriolos, nos recordamos que cada uno agarró para un polo opuesto, pues entonces en esta etapa aparecen lo que son dos nucleolos, dos núcleos, cada uno con un centriolo, y es aquí donde se separan.
Es aquí entonces donde se separan estos núcleos, formando así lo que es la última etapa de la cariocinesis. Por último, tenemos lo que es la citocinesis, que si nos recordamos, la citocinesis es la separación física del citoplasma. En la última etapa, que es la telofase, vimos entonces que cada centriolo, por decirlo así, quedó con un núcleo. Entonces, la siguiente es la citocinesis, que es la separación ya de estos dos núcleos para que se constituyan dos células diferentes. Y fue lo que vimos anteriormente, que hay una forma centrípeta y una forma centrífuga. La forma centrípeta, que es en forma anular, de afuera hacia adentro, envolviendo la pared o lo que es el citoplasma, y otra que es de adentro hacia afuera, creada por el aparato de Golgi, una bolsa de aire que divide desde su interior. Por último, vamos a recordar entonces lo que es el ciclo celular, que es lo que estamos hablando. El ciclo celular, entonces, recordemos que está formado por dos etapas. Una etapa que se llama la interfase y otra etapa que se llama la división. Recordemos pues, la interfase está formada por tres subetapas, que está la primera etapa o el primer gap, que lo podemos reconocer como G1, que la célula cumple su función normal, dependiendo qué tipo de célula sea. La segunda etapa, que es la síntesis, y la tercera etapa, que es el segundo gap o G2. Entramos entonces también a la fase de división, recordando otra vez la palabrita PMAT. PMAT de profase, metafase, anafase y telofase. Y dentro de esta encontramos lo que es la citocinesis. Entonces, recordando, está la interfase, división, interfase con G1, síntesis, G2, la división, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Les agradezco mucho por la atención, y es así como concluimos lo que es el ciclo o el tema de ciclo de división celular. Muchas gracias.